Preparando este Faro Fluir, una de las preguntas que nos hemos hecho en el equipo es ¿qué es ser de género fluido? Entonces hemos invitado al Faro a Darko de Cimavilla, es activista y presidente de la Asociación No Binaries España. Darko, buenas noches. Hola, buenas noches. Darko, mira, yo suelo decir bienvenido, bienvenida al Faro, pero yo no sé si prefieres que diga bienvenide, bienvenido, o sea, ¿cuál es la forma correcta de referirme a ti? Pues en este caso concreto yo uso el pronombre neutro ella, Sí. así que se diría bienvenide. Bienvenide, pues bienvenide, Darko Alfaro, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿cómo explicamos de forma fácil, qué es ser de género fluido? Y si ser de género fluido es un género. Bueno, lo que hay que entender es que al final como que nos han educado en que las etiquetas del género son estancas, ¿no? Que viene muy al hilo del verbo este fluir y al final las personas no solo fluimos en nuestra vida, sino que hay personas pues que también fluyen dentro del género y hay personas pues que dentro de su identidad, de cómo viven el género, fluctúan, ¿no? Se mueven dentro de dos o más géneros. Eso podría significar, Darko, que una persona durante un tiempo se siente o se identifica más como mujer y después, durante otro tiempo, puede identificarse más como hombre, ¿o no tiene nada que ver con esto que yo digo? Sí, ese sería uno de los casos que sería pues moviéndose un poco dentro del espectro binario de hombre y mujer. Y hay muchas veces que las personas de género fluido también modifican su expresión de género, que la expresión de género no es más que cómo mostramos o cómo visibilizamos nuestro género al resto y también lo van modificando. Y también hay que entender que no es algo que de repente en 5 minutos de repente me ha cambiado el chip y ya me identifico con otro género. No, la fluidez no es tan rápida, sino que puede ser pues más en etapas dependiendo de la mente de cada persona. Ay, vale, me interesa mucho esto que acabas de comentar, Darko, en cuanto a la expresión hacia los demás. Porque, claro, esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, se trata de cómo me expreso hacia los demás, de cómo me visto, de cómo me relaciono, incluso de cómo hablo. ¿Es eso? Sí, al final la expresión de género es simplemente una herramienta, por así decirlo, con la que mostramos al mundo diversas cuestiones. En este caso sería nuestro género y pues podemos fluir más a lo femenino o más a lo masculino, entendiendo también que dependiendo de cada cultura y dependiendo de dónde estemos, lo que socialmente se entiende como femenino o masculino puede variar bastante, ¿no? Pues Sí. como también hay en otras culturas que el significado de los colores y todo esto pues también es distinto, pues hay que entender que dependiendo de la cultura pues estas cuestiones también varían. Y también de la época, que es algo que muchas veces tampoco se tiene en cuenta, porque si nos fijamos también históricamente, pues cosas como los tacones o el maquillaje, que ahora se entienden como más socialmente entendidas femeninas o para las mujeres, fueron cosas que se crearon por y para el hombre. Claro, imagínate durante la Ilustración. Claro, Los hombres con las pelucas, con los maquillajes durante el siglo justo. XVIII, principios del XIX, efectivamente, vale. Otra cosa que me ha interesado mucho, Darko, es cuando has dejado claro que no es que uno se levante por la mañana o en cuestión de horas, hoy me siento hombre, hoy me siento mujer, sino que es otra cosa. Luego, por ejemplo, tú te presentas como persona no binaria. Ujú. Hablábamos de que has hablado de ser binario, hombre-mujer, ¿no? De una sociedad que solo lo entiende en dos partes, hombre-mujer, ¿vale? Pero Ujú. ser no binaria, entonces, ¿qué es? ¿O cuándo empezaste a sentirte tú no binaria para que lo podamos entender? Sí, no es una cuestión tanto de sentimientos, que sí que reconozco que es un verbo como que se tiende a usar, sino al final es entender, como decía al principio, que al final, pues en nuestra cultura, concretamente, por centrarnos en una, nos educan desde peques, incluso antes de nacer, en una dualidad, en un binarismo de género, en el que hay cosas de chicos, cosas de chicas, incluso como comentaba antes
de nacer, pues ya se tiende a pensar pues más robots y dinosaurios y color azul para los chicos, que es algo como que suena muy antiguo. Que yo llevo dando clases muchos años y parecía como que esto es algo esto es algo de hace muchas décadas. Bueno, hay una cosa que se llaman gender reveal parties, que son las fiestas de celebración del género de los bebés, que están cada vez más a la moda, que se están importando de América y son cosas a día de hoy que pasan, ¿no? De que abren una tarta o Total. explotan un globo Sí. y son cosas, es decir, que también para cuando la gente diga, no, es que eso ya no existe, bueno, pues que sepamos que todo lo contrario, hay una reafirmación Sí, y en nuestra cultura nos han dicho que solo hay dos categorías de género, pero si nos exacto. fijamos histórica y culturalmente, en muchas otras zonas del mundo no solo han existido las categorías de hombre y mujer, entonces lo no binario, por así decirlo, Sí. vale como etiqueta concreta, que al final la definición como así muy eh, técnica sería personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, no totalmente ni todo el tiempo, que además estas dos últimas cosas van muy a lo que hablabais hoy del término fluir, porque justo aluden al género fluido y hay gente pues como yo que usamos la etiqueta no binario como genérica y punto, pero luego hay que entender que hay muchas identidades como microetiquetas dentro de lo no binario, como pueden ser género fluido, demigénero y como muchas otras que yo siempre digo, a ver, alguien que le interese mucho el tema, nos podemos explayar, nos podemos dedicar muchas horas a hablar del tema, pero al final hay que entender, que es lo que yo siempre digo, entender que hay más categorías y que lo único que tenemos que hacer es respetar el cómo se identifique cada persona, que es un poco en lo que creo que hay que educar, ¿no? Eso es, sí. Vale, está conmigo Ivette, que es la persona más joven de mi equipo, que tiene también un montón Ujú. de preguntas para ti, así que te va a hacer alguna pregunta, Darko. Hola, buenas, Darko, ¿qué Genial. tal? Soy Ivette. Bueno, Hola. muchas personas confunden identidad de género y sexualidad. Estos conceptos a veces se mezclan y surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué le gusta a una persona de género fluido? Sí, es decir, la sexualidad es una categoría como muy amplia y dentro de la sexualidad una de las categorías es la identidad, que es cómo me identifico, y otra es la orientación, que es qué es lo que me gusta, ¿no? Entonces yo puedo decir, soy Darko, me identifico como persona no binaria, que es la identidad, que es mi etiqueta que yo me pondría como el post-it, por así decirlo, que yo me pondría, y luego es lo que te gusta. Y a las personas de género fluido, pues depende de la persona, le gustará una cosa, otra o la de más allá, igual que hay hombres o mujeres que les gusta una cosa, otra, todas o ninguna. Claro, yo lo entiendo como que una cosa es la identidad, ¿no? Y otra cosa Ujú. es de con quién te quieres acostar, quién te gusta o de quién te enamoras. Justo, yo al final uno de los ejemplos que creo que sirve mucho para aterrizar esto es cuando tú vas a un buffet libre, tú eliges dónde te sientas, ¿no? El dónde estás, eso sería la identidad. Y luego te levantas y eliges qué comer, eso sería la orientación. Eliges qué comer y hay personas que comen de todo, hay personas que no les apetece comer nada, hay personas que comen más de una cosa y nada de la otra. Entonces, como creo que es un símil muy sencillo para que es como que la identidad es lo presente, el dónde estoy, Sí. y la orientación es más pues lo que te apetece. Y dentro de lo que te apetece, pues ya puede ser más en tono sexual o en tono romántico. Te pregunta Ivette. Darko, nos explicabas la diferencia entre identidad de género y sexualidad, pero ¿cuál es la diferencia entre identidad y expresión de género? Pues identidad es cómo tú vives el género a título individual, no participa ninguna otra persona, y la expresión es como tú decides mostrarle al mundo esa identidad tuya. Ujú. Oye, Darko, este es un debate que también mantenemos muchas veces en redacción, ¿no? Da la sensación Ujú. de que las mujeres o el género que entendemos como femenino hemos ganado la batalla Sí. de la estética. Es decir, nosotras podemos vestirnos como queremos. Ir con el pelo corto, con un traje de chaqueta súper masculino. Sin embargo, los hombres no pueden ir como hablábamos en el siglo XVIII, ¿no? Maquillados, con Ujú. pelucas, con el labio rojo. En eso como que hemos retrocedido.
Bueno, yo no creo que hayamos retrocedido, sino que es como el proceso de deconstrucción. Creo que las mujeres habéis participado durante muchos más años en espacios feministas que precisamente se dedican a analizar estas cuestiones, y los hombres nunca han tenido estos espacios ni les ha interesado histórica y culturalmente. Es cierto que en los últimos años pues sí que hay gente que se va interesando más por estas cuestiones, Sí. pero el que los hombres socialmente no puedan llevar una falda o maquillarse o ponerse y pintarse las uñas sin sufrir violencia, como les pasa a algunos, es una muestra más que el machismo está muy presente y que no solo afecta a las mujeres. Luego, bueno, te quería preguntar por las siglas de LGBTIQ+, porque entendemos Sí, lesbiana, gay, bisexual, yo no sé si es transexual o transgénero, e intersexual trans. es trans, Sí. intersexual y luego Q+, ¿qué sería, Darko? Bueno, al final son siglas que cada vez como que se tiende a ampliar más, pero no es que se tienda a ampliar porque se crean nuevas cosas, sino que es para visibilizar cosas que ya existían y que ya estaban ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando era peque que solo existía LGBT, la T era de transexual, vamos, yo soy de los 80 y Sí, estaba muy ligado a la transexualidad. sí. Ahora más se usa el término trans porque entre transexual y transgénero había diferencias médicas, sociales como muy patologizantes, y ahora pues se tiende a usar trans como término paraguas que engloba a todo el mundo, Sí. y se